Francisco Pi i Margall, de origen catalán, político e historiador español de ideología republicana federal. Fue el presidente del gobierno de la Primera República, y quiso experimentar la República Federal. Atención. Se declararon independientes Cataluña, Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia, Castellón, Camuñas, Jumilla y Cartagena. Inmediatamente, la República de Granada declaró la guerra a la de Jaén. Jumilla amenazó a todas las naciones vecinas, y en Cartagena el caudillo Antoñete Gálvez se apoderó de la flota, bombardeó Alicante, y marchó después sobre Madrid siendo parado a las puertas de Albacete. Pero, nada de esto es una broma. Es nuestra historia. Pablo Iglesias Pose, fundador del PSOE y de la UGT. En el Congreso de los Diputados, en la sesión del 7 de julio de 1910, el socialista se dirigió a Antonio Maura y afirmó lo siguiente: antes que permitir su regreso a la presidencia del gobierno, estaríamos dispuestos a llegar hasta el atentado personal. Francisco Largo Caballero, dirigente del PSOE y la UGT. En 1934, en Ginebra dijo: no creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad. En un mitin en Linares, el 20 de enero de 1936 dijo: la democracia es incompatible con el socialismo. Si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil. En el Cine Europa, el 10 de febrero de 1936 dijo: la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Siendo presidente del gobierno, y en relación con la aprobación del voto femenino en 1931 dijo: fue la peor puñalada que se podía dar a la República. Julián Besteiro Fernández, socialista y presidente del Congreso de los Diputados, desde 1931 hasta 1933. El mismo día que se aprobó el voto femenino dijo: creo que hemos hecho una tontería. Clara Campoamor, diputada en el 31 aunque sin derecho al voto, defensora a ultranza del sufragio femenino. Las izquierdas siempre estuvieron en contra del voto femenino, convencidas de que favorecía a la derecha. De ahí que desde la izquierda se acusara a Clara Campoamor de traición. Siempre entendieron que el voto femenino había influido en la victoria de las derechas en las elecciones del año 33. El resultado de las elecciones generales de 1933 fue el siguiente: partidos de derechas 41%, republicanos de centro 29%, partidos de izquierdas 22%. Y la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados, la que muestra la imagen. Los republicanos proclamaron la Segunda República en el año 1931 sin haber ganado las elecciones. Después, en febrero de 1936, el recuento de los votos tras las que el Frente Popular tomó el poder por la fuerza, fue el siguiente. Derechas, 4.511.031 votos. Centro, 682.852 votos. Frente Popular, 4.430.322 votos. El Frente Popular
Sin esperar al fin del recuento y proclamación de resultados, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, se apoderó de los documentos electorales y originó un auténtico golpe de Estado. Cuando la CEDA, Confederación Estatal de Derechas Autónomas, ganó durante la República las elecciones del año 1934, los socialistas no aceptaron los resultados, y el 6 de octubre de ese mismo año organizaron un golpe de Estado revolucionario contra la República, valiéndose sobre todo de los mineros asturianos para imponerse por las armas. Para contener a los 30.000 mineros sublevados, la República llevó a Asturias a Franco y a las tropas moras y legionarias de África. El abuelo socialista de Zapatero, Juan Rodríguez Lozano, capitán del ejército, combatió al lado de Franco contra los mineros asturianos. El 18 de julio de 1936, el abuelo de Zapatero estaba en zona republicana y en vez de combatir con los suyos, se pasó a la zona franquista. Al no fiarse de él sus propios compañeros de armas, ya que poco antes había sido sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo por actividades ilícitas dentro del ejército, decidieron fusilarlo al considerarlo un traidor. José Calvo Sotelo, diputado en las Cortes Generales por Orense de 1933 a 1936, y líder de la oposición. En ese modelo de democracia, que fue la Segunda República, según Zapatero, el 13 de julio de 1936 fue sacado de su domicilio y asesinado por Luis Cuenca, guardia de asalto, el líder de la oposición parlamentaria señor Calvo Sotelo. Pedro Muñoz Seca, fue un escritor y autor de teatro español perteneciente a la generación del 14. El 28 de noviembre de 1936, fue fusilado por los socialistas en Paracuellos del Jarama junto a varios miles más. El genial escritor y humorista autor entre otras obras de La venganza de Don Mendo. Ramiro de Maeztu y Whitney, fue un ensayista, novelista, poeta, crítico literario y teórico político español. El 29 de octubre de 1936 fue fusilado por los republicanos en Aravaca. Sus últimas palabras fueron: «Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros». Pío Baroja y Nesi, fue un escritor español de la generación del 98. Pío Baroja, nada sospechoso de derechismo, escribió: «La gente de la República Española forma un equipo de aficionados torpes. No pasan de ahí. Y en España el político rojo es de una estupidez que asombra». Bombardeo de Cabra. El 7 de noviembre de 1938 la aviación republicana bombardeó Cabra, ciudad de 20.000 habitantes en aquella época, sin que existiera allí objetivo militar alguno, matando a 107 personas y causando más de 200 heridos, hecho totalmente ignorado al no quedar inmortalizado por Picasso como en el caso de Guernica. La memoria democrática se entiende como todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y de las entidades locales, con el fin de reivindicar a las víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura de Francisco Franco. Aunque todo lo expuesto en este vídeo es verídico, y las fuentes han sido mostradas en el primer fotograma, apostaría a que nada de lo aquí narrado ha sido incluido en la memoria democrática que se elabora en la actualidad.